Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. A usted que está ingresando para estar con nosotros en este servicio, pues bienvenido. Gracias por el tiempo que se toma para quedarse con nosotros en este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Espero que usted pueda sentirse edificado, así como nosotros somos edificados. Bienvenido a nuestro espacio y vemos la palabra de Dios que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a hablar sobre riquezas de la gracia. Es un tema bastante amplio, pero seguramente hablaremos algunas cosas importantes que tienen que ver con esto, con riquezas de la gracia. Leemos 1 Pedro capítulo número 1, versículo 3 al 6 en la traducción lenguaje actual. Si usted no tiene esa Biblia, pues lea conmigo, pues compartimos estas notas con usted. Dice así en la traducción lenguaje actual: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguras de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar muchos problemas y dificultades, alégrense. Alégrense no por los problemas y las dificultades, sino por todo lo que dice antes, por las cosas que dicen antes. Es probable que vamos a pasar momentos bien feos, pero hay algo mejor que nos espera. Entonces, por lo que nos espera, alegrémonos en el Señor. Quise pensar en este pasaje, quise por ser muy puntual y muy propio, muy sencillo en esto. Tendría que decir, el Señor me dice, pero queriendo ser muy honestos en estas realidades, tratando de ser un lector de la palabra y considerando qué cosas necesitamos escuchar y motivarnos en base a nuestra salvación, en base a lo que somos como pueblo de Dios, pues en base a eso, como representante del Señor en este lugar, pues de seguro Él pone en nosotros el sentir y también la palabra a nuestra disposición y en algún modo también cierta revelación para que podamos hablar con ustedes, para que podamos hablar con nosotros mismos y de esa manera poder ser edificados a través de la palabra de Dios. La Biblia es un libro, una palabra que seguramente todos aquellos que la leen, o ese libro, todo aquel que lee ese libro, seguramente va a tener consuelo, va a tener esperanza. He dicho, y lo sigo diciendo, que habrá muchos pasajes que usted no va a encontrar ningún mensaje en ellos. Pero hay pasajes en la Biblia que nos son
útiles a nosotros. Y al tomarlos en cuenta como promesas del Señor, entonces es como cuando nos ponemos una inyección porque estamos débiles o estamos pasando alguna dificultad o algún problema de salud y nos aplican una medicina. Entonces hay pasajes de la Biblia que nos motivan, nos ayudan. Y entre ellos este pasaje, a mí me bendijo leerlo y, por qué no decirlo, también compartirlo. Estaba pensando en la gracia de Dios, y cuando pensamos en las riquezas de su gracia o las riquezas de la gracia, tenemos que pensar, entender, tenemos que analizar, tenemos que considerar ciertas cosas que están encerradas dentro de esa palabra. Y cuando pensamos en la gracia de Dios, quiero que vea lo que dice en cierta medida el diccionario. Dice que es el favor o es la bondad de Dios por lo cual Él puede dar algo sin nada a cambio. O sea, cuando hablamos de la gracia de Dios, es cuando Él nos puede obsequiar algo a nosotros sin pedir nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, o sea, la gracia de Dios, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios, entonces, en este caso opera para salvación y llega a nosotros por medio de la fe, la aceptación del sacrificio de Jesús que hizo por la humanidad. La pregunta es, ¿y cómo nos llegó eso a nosotros? No le entendemos, no sabemos cómo fue que llegamos a oír y luego poder entender y luego poder aceptar esa noticia. Cuando ya vemos eso dentro de la gracia, entonces decimos, vaya, no lo merecía tal vez, o Dios no esperó ninguna reacción mía, aunque lo hizo por eso en la cruz, pero no se dejó llevar Él por ese tipo de emoción, decir, siento que son pocos los que van a aceptar este favor, entonces no vale la pena, porque es una minoría de la sociedad humana que tiene la oportunidad de ser creyente. Y hay mucha gente que se pierde, y se pierde con intención, niegan a Cristo, o algunos por ignorancia. Pero son pocos los que son salvos, son pocos los que aceptan el mensaje. Pero Él no quiso ponerse en problemado por eso, decir, bueno, son pocos los que lo van a aceptar, así que vale poco hacerlo. Entonces, no esperando una respuesta masiva, de hecho Él ya sabía cuántos han de ser salvos, entonces quiso dar oportunidad para que todo aquel que en Él crea. Y ahí es donde está la gracia de Dios. Jesucristo pues vino para ser la expresión de Dios, en este caso la expresión de la gracia. Usted ya sabe todo el trabajo que hizo Jesucristo. Nació en una condición muy humilde y creció, se desarrolló como un ser humano, ejerció su ministerio, terminó crucificado, terminó sepultado, pero bendito sea el Señor, también resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Así que todo ese paquete que vimos ahí se le llama la encarnación de Cristo con un plan redentor, y eso en sí encierra la gracia de Dios. Pero si vemos el pasaje que leímos hoy, nos daríamos cuenta cómo el escritor está enfocándonos a nosotros sobre un misterio, lo que ya dije, un misterio que difícilmente podamos entender todos. ¿Cómo fue? Usted se hizo creyente, pudo haber sido por la orientación de su papá, de su mamá, puede haber sido porque lo llevaron cuando chico a la escuela dominical, lo llevaban al culto, o simplemente porque a usted le llamó la atención. Y viene a mi mente ahorita un caso de una familia, viene a mi mente, pensando en un niño que empezó a llegar a la escuela dominical, solito él. De repente el niño pidió permiso para llevar a su familia y dice, ¿yo puedo traer a mi familia al culto? Y mi esposa le dice, claro que la puede traer. Y el niño llevó a la familia al culto, y más tarde toda la familia, abuelitos, mamá, hermanos, y todos se convirtieron a Cristo. Terminó el niño siendo después un evangelista, predicando el evangelio también. Pero así comenzó el evangelio. En él nada de noción de qué es ser evangélico. Llegó a los cultos de escuela dominical y luego él llevó a su familia. Entonces pudo haber sido cualquier forma que Dios utiliza. De todos modos, la gracia llegó a cada uno de nosotros. Y eso es lo fantástico que podemos encontrar en este asunto
de la conversión al Evangelio. Pudiéramos andar haciendo las cosas que hacen todos, pero el Señor se nos reveló a nosotros y resultamos alcanzando ese favor de Dios o siendo alcanzados por ese favor de Dios. Y eso es fantástico. Entonces, pensando en eso, tenemos que entender que por la gracia de Dios nosotros, en primer lugar, hemos sido regenerados. Hemos sido regenerados. Lo primero es que hemos sido regenerados. Esto es lo que nos dice Pedro en el versículo número 3. Cuando él nos está mencionando que hubo un renacer a una esperanza viva. Hubo un renacimiento a una esperanza viva. Si usted consideró el texto, se va a dar cuenta que de esa manera se nos da una vez más la oportunidad de vivir. Así que somos regenerados, y cuando hablamos de la regeneración, difícilmente podamos interpretarlo todos igual y llegar a la conclusión de qué es en sí la regeneración. Pero podemos pensar así de manera sencilla: el cambio de vida que Dios operó en mí, a pesar de lo que yo era, todo lo que tenía en mi mente estaba manchada con un montón de cosas vanas, pero llegó Cristo a mi vida y esos pensamientos fueron eliminados, fueron anulados. Esa práctica que yo tenía se me fue. Entonces dejé de tener una práctica y comencé a tener otra. Se lo estoy poniendo de esa manera. ¿Cómo fue posible eso? Hubo un cambio en mí. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Entendemos entonces que el Señor, en su gracia, a través de la obra de Cristo, me hizo renacer. O sea, una regeneración. Que en este caso, si hablamos de regeneración, pues obviamente nos puede lanzar a pensar en el cambio operado en nosotros, pero también puede pensarse en el momento cuando nosotros tengamos la oportunidad de tener el cuerpo que el Señor realmente quiere darnos, el cuerpo espiritual, el cuerpo glorificado. Entre tanto, tenemos que estar viendo el milagro de la salvación, cómo se operó ese cambio en mí. Usted no me deja mentir. Usted se dio cuenta qué cosas comenzaron a cambiar en su vida. Entonces, ese cambio que comenzó a darse en su vida tiene que ver con la obra de la gracia que llamamos la regeneración. Dios cambia nuestra forma de ser de una persona con malos pensamientos, malos hábitos, malas intenciones, y lo constituye en una persona con un nivel de santidad, hijo de Dios. Pasa de ser hijo de las tinieblas al hijo de Dios. Es cierto que algunas veces cuando digo esto pareciera contradecir aquello que he sostenido, que yo soy creación de Dios y que yo soy hijo de Dios por naturaleza, que me había descarriado y Dios me trajo de nuevo al redil. Ese resurgir, ese renacer, esos cambios que se operaron en mí después de que me había manchado en el pecado, ese cambio tiene que ver con la regeneración. Y eso es un acto de la pura gracia de Dios. Por eso llamamos las riquezas de su gracia, las riquezas de la gracia, porque en esa gracia Él quiso hacer esa transformación en nosotros. No lo podemos explicar a ciencia cierta todos. Habrán algunas maneras de decirlo teológicamente, pero lo más importante es darme cuenta el cambio que realmente sé que pasó en mí. Yo no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. Yo no leía la Biblia, no oraba, no hacía ninguna cosa de las que hacen en la iglesia. Y no espero que el pastor me lo diga. Yo lo hago con frecuencia porque eso es algo que no tenía, ahora tengo. Entonces me doy cuenta que soy diferente. Eso es algo que tiene que ver entonces con la regeneración. Y en este caso también el punto 2 que quiero mencionar es que por la gracia de Dios también recibimos esperanza de salvación y vida eterna. Esperanza de salvación y vida eterna. Pensando en esto, mis hermanos, a causa del pecado, cuando Pablo menciona la situación caída del hombre, Pablo dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estaban desligados de la gracia de Dios. Pero como la gracia de Dios es más abundante que el pecado, Pablo lo dice así,
Dice que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Entonces, dentro de esa realidad, de la abundancia de la gracia de Dios, entonces lo que hizo Dios fue, al habernos regenerado, pues darnos a nosotros la esperanza de ser rescatados. Y obviamente al ser rescatados, no solamente del pecado donde andábamos, sino también al ser rescatados de la condenación eterna, entonces se nos da a nosotros en la gracia de Dios, en su gracia se nos da entonces esperanza de salvación aquí y también allá. Acuérdense que la salvación no solamente tiene que ver con el haber sido rescatado del pecado. La salvación realmente se va a operar cuando la iglesia deje de estar en esta tierra para estar con el Señor. Entonces nosotros podremos decir, hasta entonces diré soy salvo, ya en definitiva. Ahorita estamos celebrando el cambio maravilloso que Él operó en nosotros gracias a su bondad, gracias a ese favor que nos tuvo. Pero un día tendremos la dicha de disfrutar la vida y de disfrutarla eternamente y para siempre. Pero eso es en la gracia de Dios. O sea, tanta riqueza de su gracia que no solo nos regeneró, sino también nos da esperanza de salvación en el futuro. Podemos decir, yo voy a estar con el Señor, yo voy a ser salvo, yo soy salvo y voy a estar con el Señor. Entonces, estando con el Señor, yo tengo vida eterna. Lo puedo decir porque viene lo otro, porque en su gracia o en la riqueza que la gracia da a cada uno de nosotros, o la riqueza que encontramos en ella, tenemos convicción de que las promesas divinas son seguras. Tenemos convicción. Hermanos amados, yo quiero decirles esto humanamente hablando. El libro que estamos leyendo es un libro en el que intervino el hombre, ¿no es cierto? La Biblia es un libro que si uno se descuida, al caer al agua se deshace, si cae al fuego se quema, ¿o no es así? El material de tanto usarlo se deteriora. Hay que comprar otra Biblia porque se nos arruinó la que tenemos. Entonces, estamos hablando de un libro, pero en ese libro encontramos palabras que pueden ser tan certeras. Y uno viene y dice, aquí hay palabra de Dios, y uno cree esa palabra, y uno tiene fe en esa palabra, y hay una convicción dentro de nosotros de la palabra de Dios. Entonces, a esa convicción que nos da a nosotros el creer en las promesas divinas, no se le debe atribuir inteligencia ni demasiada habilidad espiritual del cristiano, sino debe entenderse que Él en su gracia nos regeneró, nos da esperanza de salvación y vida eterna, y nos da la convicción de que sus promesas son seguras. Sus promesas son seguras. Si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Y eso que estoy diciendo, todo ese paquete que estoy mencionando, no es acción humana. En esto descansa la gracia de Dios. Por eso le llamamos las riquezas de su gracia, porque nosotros somos bendecidos en eso de la convicción de que las promesas del Señor son seguras. Él no falla, Él no va a mentirse a sí mismo, Él no va a mentirle tampoco a nadie. Estaba tratando de pensar en un cuadro. Lo voy a mencionar así nada más. Anoche lo dije en una predica y me llamó la atención cuando veía a un hombre llamando la atención a Dios por la gracia que Dios pone en él, y es Salomón. Salomón le habló a Dios y le dijo, si tu pueblo un día falla y ese pueblo se arrepiente de su pecado y viene a esta casa, ¿tú lo perdonarás y quitarás toda maldición que vino a causa del pecado? Entonces llegó el momento en el que esa palabra que dijo Salomón se cumplió. El pueblo falló. Entonces, en su gracia, Dios se acordó que Salomón le había pedido en oración que perdonara a su pueblo y que limpiara de maldad a su pueblo y de toda maldición. Y entonces, con las condiciones que el mismo Dios estableció,
entonces viene un paquete de bendición para el pueblo. Y me llamó la atención cómo los hombres mismos pueden, en la gracia de Dios, tomar cierta relación y cierta interacción con Dios mismo y tratar de decirle a Dios, bueno, Dios, fíjate que necesito tal cosa, ¿me lo puedes dar si hago esto? Y el Señor le dice, te lo puedo dar. Entonces yo me quedo esperando la respuesta del Señor. Sé que Él no me va a fallar. Y a su tiempo la respuesta llega. Hoy estaba, por ejemplo, no voy a decir todo el milagro, pero hoy estaba hablando con Dios, estoy trabajando y también hablando con Dios, y le hacía unos cuestionamientos a Dios. En mi oración hacía unos cuestionamientos a Dios. Y yo escuché palabras que llegaron a mi corazón en respuesta inmediata a la oración que estoy haciendo. Estoy hablando con Dios, estoy trabajando, pero estoy hablando con Dios, y en la oración yo le digo cosas a Dios. Inmediatamente sentí que Él me respondió y me dijo, tranquilo, este es el asunto. Entonces es interesante que nosotros podamos entender que las promesas del Señor son seguras. ¿Gracias a qué? Al favor de Dios, a la bondad de Dios. Y por último, por la gracia de Dios, o tanta es la riqueza de su gracia, que las aflicciones temporales no apagan el gozo de nuestra vida en Cristo. Las aflicciones temporales no apagan el gozo de nuestra vida en Cristo. ¿Usted cree eso que dije de último? El gozo, no estoy diciendo estar así alegre siempre, sino la satisfacción que hay dentro de mí, que a pesar de los sufrimientos. Y de hecho, cuando estaba pensando en este pasaje, estaba pensando en estas palabras, llegaba a mi mente unas palabras de un cántico que no sé dónde lo oí, pero lo escuché en alguna ocasión. Y decía, a pesar de mi incredulidad, tú eres fiel. Y a pesar de lo que soy, tú eres fiel. Y ahí pues en tu fidelidad. Y comencé a relacionarme con Dios a través de su fidelidad. Y me di cuenta que hay momentitos que casi tengo ganas de llorar por las cosas que me llegan. Pero el Señor empieza a ministrarme y el gozo suyo en mí es mucho más fuerte que la tristeza que me provoca las dificultades de la vida. Entonces resulto cantándole al Señor, porque el gozo que Él produce en su gracia para nosotros, ese gozo no lo pueden apagar las dificultades de la vida. No lo pueden apagar. Si yo tengo a Dios en mi corazón, si tengo a Cristo en mi corazón, si tengo la gracia de Dios conmigo, si he sido regenerado, si tengo esperanza de salvación y vida eterna, si tengo la convicción de que las promesas de Dios son seguras, entonces las aflicciones temporales no pueden apagar el gozo de mi vida en Cristo. Y así que, hermanos amados, aunque yo no esté cantando frente a ustedes, pero dentro de mi corazón habrá un gozo, y sé que esto que estoy pasando es temporal, y pronto llegaré al momento donde el Señor me dirá, bienvenido, y entonces cantaré, soy feliz cuando mi último paso yo dé. Entonces estaré en la presencia del Señor alegrándome, porque leíamos en el texto que teníamos hoy que nosotros como cristianos debemos entender que Él nos ayudó y nos va a ayudar y nos dará completamente aquello que nos ha prometido, que tiene guardado para nosotros en el cielo. Así que tenemos que ser personas que entendamos la razón de la gracia de Dios y la riqueza que produce en nosotros. Y esto pues no estoy hablando de recursos financieros, pero hermanos amados, si yo soy feliz en Cristo, no importa la situación que esté pasando como ser humano. Obviamente quiero ser feliz como son todos, pero la felicidad que todos ven o dicen tener, a lo mejor no se parece con la felicidad que produce su gracia en mí. Sé que yo voy de paso en esta vida, y eso me hace sentirme seguro que al final del camino me espera una bendición tremenda. Y yo estoy creyendo que no solamente en el cielo, estoy creyendo que la bendición del Señor será también aquí, y que mis días postreros serán bendecidos
en las manos del Señor. Y quiero terminar pensando en que nosotros como creyentes debemos valorar la gracia de Dios, ya que a través de Jesucristo Él nos volvió a dar vida y esperanza. Además, nos ayuda a permanecer fieles a nuestra fe y a mantener el gozo de nuestra salvación a pesar de los momentos difíciles que afrontemos. No importa la situación que estemos pasando, tenemos que entender que Dios nos volvió a dar vida. Estábamos fracasados, pero ahora tenemos vida de nuevo y tenemos esperanza. Y de esa manera tenemos que entender que toda nuestra fuerza viene de Él, que no nos deja solos, nos acompaña. En su gracia está con nosotros para ayudarnos, para que nuestra fe no vaya a flaquear, que nuestra fe se mantenga activa a pesar de las dificultades. Y obviamente a mantener el gozo de mi salvación, sin importar lo que esté pasando. Es probable que usted nunca haya tenido la oportunidad de verme llorar delante del Señor. Es probable que no, porque cuando yo tengo que llorar delante del Señor por algunas cargas pesadas, casi siempre lo hago solo. Casi siempre llego delante de Él y le digo: solamente tú puedes comprenderme y atenderme, así que aquí estoy delante de ti. Y el Señor resulta ministrando mi alma con su espíritu, porque en su gracia Él nos ministra para seguir adelante. Él nos vuelve a inyectar fe, a inyectar gozo en nuestro corazón, y entonces seguimos avanzando. El año vuelve a terminarse y nosotros vamos adelante, y así sucesivamente, porque con el Señor podemos alcanzar grandes cosas en su gracia. Recuerde que hay muchas riquezas dentro de esta expresión, la gracia de Dios. Así que, mis hermanos, yo quiero aconsejarles que nos mantengamos despiertos y activos para apreciar las riquezas de la gracia de Dios. Entonces creo que seremos felices y seremos bienaventurados, y entonces tendremos razón para decir: vale la pena ser creyente. Ánimo, mantengamos una relación con el Señor y seguramente vamos a disfrutar las riquezas de su gracia. Yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor por este pasaje que hemos leído y también por esta reflexión que hemos tenido. Espero que en algo nos ayude a todos nosotros. Padre nuestro, te doy gracias en esta noche. Gracias en esta ocasión. Yo no sé en qué momento alguien nos pueda estar viendo, pero en el horario que nos esté viendo, que tú puedas allí donde se encuentre ministrar lo que hoy nos están ministrando a nosotros a través de esta palabra. Gracias porque durante el día estuviste relacionando esta palabra conmigo. Durante el día, a pesar de la ocupación, estuviste poniendo palabra en mi corazón y ministrando mi alma, hablándome de que fuimos regenerados, que en medio de las realidades del trabajo, de la vida, a veces sentimos la presión y la carga, pero allí tú llegas y nos ministras. Gracias, Dios, por ser tan puntual. Gracias por ser tan fiel y tan responsable. Gracias por esa paternidad que nos distingue y que realmente podemos sentirnos acompañados y bien acompañados durante todo el transcurso de nuestra vida. Yo te agradezco porque has ministrado la vida mía y también seguramente lo has hecho con otras personas. Te encargo que cada uno de los que estamos oyendo tu palabra sigamos siendo enriquecidos al saber todo lo que emana de la gracia. Es poco lo que hemos dicho hoy en cuanto a otras muchas cosas que tendremos que hablar, pero mientras tanto, ayúdanos a ser agradecidos por nuestra regeneración. Ayúdanos a ser agradecidos por tener esperanza de salvación y vida eterna. Ayúdanos a ser agradecidos por la convicción que pones en nuestro corazón de que tus promesas son seguras. Y ayúdanos, Señor, a entender que solo tú puedes ministrarnos gozo y felicidad, gozo y fe en medio de los problemas que afrontamos. Te pido que cada creyente pueda ser un creyente diligente en relacionarse contigo
para poder ser enriquecido en tu bondad y en tu favor. Te pido que esta palabra haga en el corazón de cada uno lo que tú has querido que esta palabra haga. Lo que ya hizo en mi corazón en esta ocasión, que esto siga haciendo en otros corazones. Así te lo pido, Señor, y así lo espero por los méritos benditos de nuestro amado Redentor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Quiero agradecerle por haberse entretenido un ratito a escuchar esta palabra, esta reflexión. Espero que el Señor le siga ayudando y que usted siga siendo enriquecido o enriquecida con la gracia del Señor. Por mi parte, es una bendición poderme dirigir a usted y poderle decir este consejo que para mí fue una bendición primero, y compartirlo con usted también es una bendición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta una próxima, si el Señor así lo permite.